Hola, yo soy Sam y en el video de hoy les voy a hablar sobre este libro titulado El gato de Dalai Lama, escrito por David. Este libro fue publicado el 10 de noviembre del 2014. La verdad es que este libro está muy cortito, está muy ligero, es una lectura muy amena y muy tranquila. Se la recomiendo a aquellas personas que pueden llegar a tener un bloqueo lector o simplemente a aquellas que quieren pasar pues un buen rato. Es una buena lectura y se la recomiendo a personas de todas las edades. Este libro cuenta con 210 páginas más o menos y bueno, vamos a ver de qué trata la historia. El título de este libro ya nos hace un spoiler y el personaje principal pues es una gatita que pues llegó a manos de Dalai Lama. Les voy a contar más o menos desde el inicio de la historia un poquito. Y bueno, resulta que en alguna parte del mundo unos niños bastante traviesos y pues ellos pensando que era una idea súper brillante, vieron a una gatita que acaba de tener a sus bebés y pues bueno, dijeron, es buena idea llevarnos a los gatitos, están muy bonitos, podemos venderlos y pues con ello podemos sacar pues bastantito dinero. Entonces le quitaron a sus bebés. Se llevaron a estos gatitos y pues los estuvieron vendiendo a diferentes personas. Pero ¿qué pasa? Uno de estos últimos gatitos que tenían sufre un accidente, se cayó pues de una altura considerable y recordemos que pues bueno tenía poco tiempo de haber nacido, entonces estaba muy delicado y pues bueno al caerse tiene un accidente, sus patitas traseras pues ya no están tan bien, por lo que es evidente que el gatito ya no puede caminar. Y los niños lo primero que piensan es nuestra mercancía se ha dañado, ya no podemos vender esto, ¿quién va a querer comprarlo? Y pues una idea que tienen es simplemente dejar el gatito pues a su suerte, dejarlo en ese lugar donde ellos están y que sea lo que tenga que ser con ese gatito. Pero ¿qué pasa? Resulta que Dalai Lama acababa de volver de los viajes que tenía y llegó a ver esta situación, por lo que a uno de sus ayudantes le dice, oye, ¿sabes qué? Ve por aquel gatito, cómpraselo a los niños y te lo traes. Y así pasó. El ayudante le dio $2 a los niños por ese gatito, a pesar de que, bueno, estaba lastimado y que, vamos a decirlo de esta manera, pues la mercancía estaba dañada. Pero bueno, este gatito finalmente llega a manos de Dalai Lama. Al inicio pues fue un poco complicado que se llegara a adaptar porque tenía miedo el gatito, o sea, se lo quitaron de brazos de su mamá y lo llevaron a lugares desconocidos, se lastimó, lo iban a dejar a su muerte, pero finalmente pues llega con Dalai Lama y él es quien lo va pues a adoptar, lo va a cuidar, pero ¿qué pasa? Algo muy curioso, muy interesante es que este libro pues está narrado por el gatito, o la gatita, perdón. Pero, ¿qué es lo que realmente pasa en esta historia? Pues bueno, ya les contaba que la gatita llegó de muy temprana edad con Dalai Lama y pues va a seguir en ese lugar pues conforme vaya creciendo. Es decir, vamos a ir viendo como ese desarrollo, esas experiencias de vida que puede llegar a tener. Y la verdad es muy curioso, creo que nunca había leído un libro que fuera narrado por un gatito y es muy interesante como la perspectiva que tiene y también yo creo que también es un poco complicado el escribir un libro que pues no esté narrado por un humano, sino que sea narrado por algún animalito. Es algo interesante. Aquí el punto es que esta gatita no está creciendo en cualquier casa o con cualquier persona, sino que está teniendo una experiencia, vamos a decirle, única, porque está siendo cuidada por Dalai Lama. Y en el templo o en la casa donde reside Dalai Lama, pues acuden diversas personas. La verdad es que va mucha gente a visitarlo, gente famosa, desde escritores, políticos, científicos, filósofos, en fin, demasiadas personas van a visitarlo, pues para pedirle a lo mejor algún consejo, alguna orientación o simplemente ser escuchados pues por esta persona. Por ello, en esta casa pues siempre tienen mucha visita, pero pues no es como cualquier visita, sino que es un tipo de consulta que Dalai Lama llega a dar, pero pues no es como que cobre, ¿saben? Por eso, sino que es simplemente como una plática donde pues va a compartir su conocimiento con otras personas y va a quitar a lo mejor esa nube que traen en su cabeza.
Ahora, ¿qué pasa? Pues vamos a ver cómo va creciendo esta gatita desde sus primeros días hasta que pues se va haciendo un poquito ya más adulta, por así decirlo. Y en el transcurso de todo ese tiempo, pues ella va a tener diversas experiencias de vida, va a conocer mucho, sobre todo gracias a estos visitantes que va a ir teniendo en su casa. Estas personas que van y buscan a Dalai Lama, pues de cierta manera van a darle también algún aprendizaje a esta gatita. Esta gatita siempre va a estar ahí como oyendo o escuchando qué es lo que está pasando. A lo mejor al inicio ella no va a entender mucho pues los problemas de los seres humanos o cuál es eso que tanto atormenta a alguien, pero conforme pues va pasando a lo mejor su estadía en este mundo, va comprendiendo un poquito mejor las cosas. Y también algo muy interesante que a mí me pareció, o sea, muy bonito, pero dije, wow, es el hecho de que el escritor pudo relacionar a lo mejor metáforas o experiencias de vida o cierto tema de los seres humanos con la gatita, o sea, con la vida de la gatita, ¿saben? Porque creo que es muy complicado. Uno a simple vista pensaría y diría, bueno, ¿qué tiene en común la vida de un gato con la de un humano? A lo mejor no encontramos nada, ¿verdad? Pero el autor realmente hizo un gran trabajo al poder conectar ambas cosas. Entonces, todas las experiencias que vayan teniendo pues los personajes humanos en esta historia, también los van a ver reflejados en la vida de la gatita. Y pues ella nos va a ir explicando también, por así decirlo, su filosofía de vida o cómo es que aplica aquellas enseñanzas que da Dalai Lama a otras personas, cómo es que los aplica en su vida, pues siendo una gatita. Y es una manera muy interesante, muy divertida, yo creo, de poder conectar y conocer un poquito más sobre la vida. Como ya les dije, pues realmente van muchas personas a visitarlos, pero ¿qué temas son los que se tocan pues en esas visitas? ¿Qué pláticas tienen? ¿Cuáles son los temas que se llegan a abordar? Algo que vamos a ver mucho en este libro es el autoconocimiento, el autoestima, autocontrol, paciencia, control de la ira. También habla un poco sobre los cambios de la vida, el miedo que a veces podemos tener a realizar algunos cambios, el qué decisión debo tomar, entre otras cosas que va a hablar este libro, pero esas son como las principales. Algo que puedo decir que engloba como varios temas es realmente la gestión emocional. Habla mucho sobre eso y es muy muy interesante porque yo creo que no muchas veces como seres humanos nos ponemos a pensar en qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, realmente nos está beneficiando, está siendo sano para nosotros, y a veces es importante tomarnos pues ese momentito para poder reflexionar sobre nuestra vida, sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro y ver de qué manera podemos ir mejorando día a día. Porque al final de cuentas nadie nace sabiendo cómo vivir. Digo, los errores los cometemos diariamente y es algo inevitable, pero pues no significa que toda la vida vayamos a estar viviendo de errores también, sino que podemos llegar a ser conscientes de nuestro sentir, de nuestro pensar y de nuestro hacer. Entonces, yo les recomiendo mucho este libro. Sirve mucho para darse ese tiempo de calidad a uno mismo, tomar ese tiempo para reflexionar sobre la vida, sobre ahora qué es lo que vas a decidir, qué es lo que piensas hacer en este momento. Y antes de terminar el video, me gustaría compartirles dos frases de este libro. En la guerra, un hombre puede vencer 1000 veces a 1000 hombres, pero el hombre que se vence a sí mismo es el mejor guerrero de todos. Es una paradoja increíble que la mejor forma de obtener felicidad para uno mismo sea dándola a otros. Cuando ustedes lean este libro, pues van a obtener mucha información sobre enseñanzas de vida y un poco sobre la orientación, qué es lo que debemos empezar a realizar un poco más en nuestra vida y de qué manera nos podría beneficiar eso. Pero quiero aclarar, el autor pues tiene mucho conocimiento sobre el budismo tibetano, pero lo que él busca mediante sus libros pues es compartir ese conocimiento que él tiene, y es algo que pues sigue haciendo hasta ahorita. Tiene bastantes libros respecto a este tema
Y los quiero invitar a que no solamente se cierren y digan, bueno, es que yo no profeso esa religión, entonces no lo voy a leer o lo voy a hacer a un lado. No, o sea, no es meramente budismo lo que está en este libro, sino que son cosas que vivimos día a día, son cosas que a lo mejor nosotros no podemos llegar a observar de manera consciente, no somos realmente conscientes de que a lo mejor hay algún problema o a lo mejor tenemos alguna área de oportunidad que podríamos mejorar, pero muchas veces vivimos como en esta rutina, en este ciclo, en esta burbuja y no nos abrimos más allá. Entonces, pues este libro es una invitación para que puedan tomarse ese momento, reflexionar un poco más, a ampliar sus conocimientos y ampliar también aquella zona de confort que ustedes podrían llegar a estar teniendo. Ahora les quiero dar mi opinión personal sobre este libro. Bueno, ustedes ya habrán visto en otros videos que yo hago a veces intercambios en la escuela sobre libros. Hacen mucho esta actividad, entonces este año no fue la excepción. No pude grabar porque andaba muy atareada, pero este fue uno de los libros que me salió en ese intercambio. De hecho, fue el primero. Y ya les he mencionado también en muchos videos que hay muchas veces en las que el libro nos escoge a nosotros y nosotros no escogemos al libro. Entonces, creo que este libro también llegó a mí en el momento indicado, me encontró en el momento indicado y fue muy bonita esta lectura. La disfruté bastante, fue un autoconocimiento muy bonito, fue un tiempo de calidad muy bonito también y yo realmente se lo recomiendo a todas las personas. Bueno, yo realmente espero puedan leer este libro. Si ya lo leyeron, me gustaría saber qué opinan. Si no lo han leído, me gustaría saber si les llama la atención. Si tienen libros que sean parecidos, me gustaría pues conocerlos. Entonces todos sus comentarios son bienvenidos. Los voy a estar leyendo. Muchas gracias por haber visto este video y los veo hasta el siguiente.